Bueno, hoy es el día en el que se tiene que ver el informe final de la acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. Benji Espinosa es abogado del presidente, con él vamos a hablar de este y otros temas. Doctor Espinosa, buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto. A ver, ha ingresado un documento en las últimas horas firmado por José Palomino en el que se solicita a Lady Camones que se inhiba de tramitar la denuncia constitucional contra el presidente. ¿Nos puede dar detalles, por favor? Sí, claro. A nivel de un proceso parlamentario, rigen las garantías del debido proceso. Y la garantía más importante es que quien te juzga o quien te procesa en un proceso parlamentario tiene que ser imparcial y tiene que parecer imparcial. Eso se llama imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva. Resulta, y como ha sido conocido por todos, se difundió un audio donde se registra la intervención de la actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde textualmente señala que el actual gobierno, dirigido por el presidente Castillo, caería en uno o dos meses, y otras expresiones similares. Con lo cual hay claramente un adelanto de opinión, porque no puede ser que quien dirige la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales adelante una opinión en contra del presidente de la República y luego ella misma juzgue y vote el informe Soto en relación a la denuncia por traición a la patria. Esta es una garantía fundamental del debido proceso. No solo los congresistas deben ser imparciales, sino también parecerlo. Y cuando no lo es, entonces lo que corresponde es que el congresista que adelantó opinión se inhiba. ¿Y Lady Camones no es imparcial o no parece imparcial? Bueno, no lo es a la luz de ese audio que se difundió y en consecuencia, como no lo es, se afecta la imparcialidad subjetiva por adelanto de opinión y lo que corresponde es que se aparte, porque si no lo hace va a viciar, va a contaminar de nulidad este procedimiento parlamentario. ¿Y qué sucede si se alega que esta conversación Acuña, Camones y otros congresistas de APP fue en un ámbito privado y que no tiene ninguna implicancia política? Lo que ocurre es que la discusión no es si el ámbito es privado o si el ámbito es público. La discusión es otra. La discusión es, ¿dijo lo que dijo y al decirlo adelantó opinión o no lo hizo? Esa es la discusión. Más allá del ámbito en el que se refiera, lo que establece este audio, lo que acredita inobjetablemente es la posición que tiene la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y entonces si ya tiene una posición tomada, no puede seguir conociendo este proceso parlamentario, que repito, los procesos parlamentarios no son ajenos al respeto al debido proceso, y ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos ha enseñado eso, como en el propio caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, que tuvo que anularse un proceso parlamentario por afectación al debido proceso. Y dígame, este dicho de Lady Camones, que estamos dándolo como un dicho que fija opinión, como un dicho válido, extrapolando esta situación a los múltiples casos que tiene el presidente, ¿le debemos dar el mismo valor a todos los dichos de todos los colaboradores que acusan al presidente? La situación es absolutamente diferente porque tenemos que regirnos por lo que dice la ley 158.2 del Código Procesal Penal, nada de lo que dicen los aspirantes a colaboradores, porque no hay ningún colaborador contra el presidente, no hay nadie que tenga sentencia de colaboración, no hay nadie que sea acreditado, que todos sus dichos han sido corroborados, y sus aspirantes a colaborador, sus dichos solo tienen utilidad en el marco de una investigación si es que se comprueba. Porque si no va a pasar, como ha venido ocurriendo en los procesos de colaboración eficaz, que en lugar de tener colaboradores eficaces, tenemos mentirosos eficaces a quienes se le da beneficios premiales, a quienes se le da privilegios procesales para que a partir de la información que entregan puedan evitar su procesamiento. Y en base a lo que dice usted,
quiénes son los mentirosos eficaces en las investigaciones contra el presidente. No, yo no estoy haciendo una conclusión. Lo que estoy planteando es que hay que tener cuidado y hay que actuar con absoluta prudencia. Entonces, no porque una persona que evidentemente tiene un interés de evitar un procesamiento y entrega una información, porque dice esa persona lo que dice, hay que creerle de modo automático. Porque esas personas son personas con interés, no son testigos imparciales, no son testigos que han percibido un hecho en el que no participan o en el que al decir lo que dicen no reciben nada a cambio. Al contrario, son personas que tienen interés, canjean su libertad por información, evitan la prisión por su información, salen de la cárcel por su información. Y eso es algo que no podemos dejar de valorar y ponderar. Ahora, en el caso de Camones, se puede argumentar de que lo dicho no era en condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Era otro escenario, otras circunstancias, otro momento. Sí, pero tú no puedes, como en la novela el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tú no puedes separar en dos a la persona. O sea, cuando converso con mis correligionarios, tengo la posición de que el gobierno del presidente se caiga unos meses, pero en público no pienso así. Porque eso es lo que revela que en el fuero interno de la congresista Camones hay una posición tomada, hay una posición preconcebida, hay un prejuicio contra el presidente. Y entonces ella no puede estar un segundo más conociendo ese proceso parlamentario, a riesgo de que se afecte la imparcialidad, el debido proceso y todo lo que se realice sea nulo. Si tienen que evitar nulidades, entonces la congresista Camones debe apartarse del conocimiento del caso del presidente Castillo. Bueno, y si no se aparta, si ella considera lo que yo le planteo, de que lo dicho no es un fuero público, es un fuero privado, que cambió de opinión, que no era presidenta de la subcomisión y muchas otras cosas que podría alegar. Si no se aparta, ¿qué van a hacer ustedes? Va a pasar irrevisiblemente lo que pasó en los casos Díaz Canseco y Alan García, que se anularon los informes congresales por afectar el debido proceso. Lo que corresponde ahí luego es una demanda constitucional de amparo. Bueno, pero eso es lo que usted presume que va a suceder. No es establecido que vaya a suceder así. A ver, me está preguntando qué cosa es lo que pasaría si no se aparta. Me estoy contestando que hay antecedentes en los procesos parlamentarios que por no respetar el debido proceso, habiéndosele advertido a las comisiones del Congreso que ellos no son inmunes al debido proceso, que ellos no son ajenos a las garantías del debido proceso, por precisamente violar el debido proceso, la consecuencia fue la nulidad. Entonces, pasará lo mismo si es que frente a esta advertencia de la afectación a la imparcialidad subjetiva de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Camones, no se aparta. Se le está pidiendo que se inhiba, se le está pidiendo que se aparte y que sean otros congresistas que no han adelantado opinión los que juzguen el informe SOP. Y eso se lo va como pregunta suelta, ¿es porque han hecho un cálculo de votos ya y que podría ser el voto decisivo? No, porque es un cálculo de la Constitución y de sus garantías. No podemos tolerar, no podemos transigir ni permitir que la Constitución, que reconoce en el 139.3 la observancia del debido proceso en todas las instancias y en todos los fueros, quede de repente burlada e inutilizada en el Parlamento. Eso no se puede permitir. Ahora le pregunto, el 16 de noviembre la Sala San Martín va a ver en segunda instancia la tutela de derecho. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Vamos a exponer nuestros argumentos el próximo miércoles por la mañana y la Sala Penal Permanente decidirá si nos da la razón. En consecuencia, revoca la resolución de primera instancia que fijó un límite. El presidente de la República durante su mandato solo se le puede realizar diligencias preliminares o investigación preliminar, no más, o si se confirma la decisión del juez. Esas son las dos posibilidades jurídicas que existen luego de la audiencia de apelación de tutela. ¿Y no puede reformar la sentencia como sucede en otros casos? No, porque existe una garantía que se llama non reformatio peius o no reforma en peor. Cuando la Fiscalía no apela, en este caso no ha apelado, y nosotros somos los únicos apelantes, entonces no se nos puede agravar la situación. O sea, la sala no puede
resolver empeorando nuestra situación. Lo máximo que puede hacer es confirmar la decisión de primera instancia o revocarla y dándonos la razón que no se le puede investigar al presidente. Que dentro de todo la resolución de primera instancia, por lo que hemos conversado en alguna ocasión, a ustedes no los deja del todo incómodos o disgustados porque mantiene el escudo del 117, ¿no? Sí, hemos expresado y lo sostengo que la posición señalada por el juez Checlé, una posición interesante, hubiésemos querido que sea total, pero establece un marco de protección a partir del 117, señalando que al presidente no se le puede formalizar investigación y no se le puede acusar constitucionalmente por supuestos distintos a los allí señalados. Entonces, me parece que ha sido un avance importante a nivel de la jurisprudencia y esperemos lograr que sea el avance total a partir del reconocimiento que el 117 es un escudo total frente a la investigación y no solo frente a la investigación preliminar. ¿Vio la marcha del sábado? Sí, claro, como todos. ¿Qué le pareció? Bueno, finalmente un conjunto de personas que tienen derecho a protestar, tienen derecho a expresarse, y estoy seguro que así como hay personas que pueden expresar su posición o su disenso respecto al presidente Castillo, habrán personas que están a favor. Ese es el juego de la democracia, ¿no? La tolerancia con la opinión distinta. Cuando habla con el presidente, tocan temas vinculados a sus ministros. Resulta que Roberto Sánchez ha sido incluido en la investigación contra el presidente por organización criminal por obstrucción a la justicia. Y resulta que aparentemente Heiner Alvarado habría hecho depósitos a su secretaria por más de 60.000 soles. ¿Hablan de esto? ¿Tiene un punto de vista respecto a esto el presidente? De ninguna manera, ni me lo pregunta, ni se lo he contestado, ni hemos tocado algunos asuntos que sean distintos al de su situación jurídica o al de la situación de su consorte, la primera dama, Lilia Paredes. Yo siempre he dicho que mi defensa es hacia ellos dos y me limito a poder dialogar con mis clientes sobre sus situaciones jurídicas y sus casos, no de terceras personas. Y sobre sus familiares, porque le siguen apareciendo sobrinos al presidente, este sobrino Jaime Vázquez, que también ha aparecido con algunos vínculos en la Superintendencia de Bienes Estatales. Tenemos a Fray prófugo, a Gianmarco investigado. ¿Al presidente no le preocupa el papel que cumplen sus sobrinos y que finalmente genera cuestionamientos hacia él? El presidente cree en el sistema de justicia y quienes sean responsables y les hayan cometido delitos tienen que asumir su responsabilidad. Y quienes no lo sean tienen que ser declarados como tales por los órganos de justicia. Es lo que corresponde en una democracia. Y con un sobrino prófugo, con un ministro prófugo, con un amigo prófugo, ¿no se inmuta? Bueno, yo soy enemigo de esas etiquetas, porque no son prófugos, son personas que están resistiendo una orden de detención. Y el derecho, lo he dicho muchas veces, reconoce el derecho a resistir detenciones que uno puede considerar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas. Eso es lo que está pasando. Pero son prófugos en tanto en el cuaderno de recompensas del Ministerio del Interior figuran en la lista de los más buscados. Están solicitados por la justicia, no porque se les haya ocurrido irse de vacaciones. Están prófugos de la justicia. A ver, ese es un lente. El otro lente es considerar que están resistiendo su detención porque nadie está obligado en el Perú a entregarse o a ponerse a disposición de la justicia. Nadie tiene por qué hacerlo. La ley es muy clara. La ley dice, tú cometes delito cuando desobedeces una decisión, una orden, te resistes a la autoridad, salvo que se trate de tu propia detención. Cuando se trate de tu propia detención, tú puedes resistirte a una orden, en este caso judicial. Entonces, si el derecho reconoce la resistencia a la orden para proteger tu libertad, tu integridad, entonces ¿cómo así puedes decir que esa persona es una persona prófuga? Entonces ese calificativo no es acorde ni corresponde con la consideración y el tratamiento jurídico que da el ordenamiento procesal. Y colocándonos en la eventualidad y en base
a ese ordenamiento jurídico, si se diera el caso, ¿usted le aconsejaría al presidente que se resista a un mandato judicial y que en caso el presidente o la primera dama estén bajo uno de estos mandatos, en algún momento los evadan? Fernando, a mí no me gusta contestar especulaciones ni a ucronías ni a ponerme en situaciones que no se han dado. Si es que en su momento se presentan ciertos hechos, evaluaré qué recomendación legal dar. Por el momento sería especular. Ok, finalmente, en este escenario en el que todavía se mantienen las investigaciones y en el que todavía hay estos procesos, el otro de evaluación de la denuncia constitucional contra el presidente en el Congreso de la República, ¿qué esperan ustedes de lo que determine esta misma subcomisión de acusaciones constitucionales que encabeza Lady Camones por el otro proceso, por la denuncia constitucional de Patricia Benavides? A ver, vamos por partes. En materia de la denuncia constitucional de traición a la patria, es una denuncia manifiestamente atípica, no corresponde al principio de legalidad, nunca ha habido traición a la patria, así que ellos no pueden considerar que hay causa probable de traición a la patria cuando no hay indicios mínimos ni hay tipicidad mínima sobre traición a la patria. Nunca se habló de ceder soberanía, territorio y en consecuencia no hay traición a la patria. Que quede claro eso. Uno, si se respeta el principio de legalidad, si se analiza exhaustivamente con un lente jurídico, porque esta es una discusión jurídica, por más que sea en un órgano político, la discusión es jurídica, dado que se está planteando la traición a la patria, que es un delito y es una categoría jurídica de análisis. Segundo, lo segundo en relación a la denuncia constitucional, que corresponde a esa denuncia constitucional, no es que se declare infundada, no es que se tramite, que se declare improcedente, no se puede. No se puede estirar los supuestos de la Constitución, que son 4, y tramitándose la denuncia no se pueden aparecer como 7 causales cuando son solo 4. La Constitución es muy clara, son 4 causales, como la denuncia constitucional no invoca ninguna de esas 4 causales, entonces su destino es la improcedencia, el archivo. Benji Espinosa, muchas gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Buen día. Era el abogado del presidente de la República, Benji Espinosa, tocando el tema de la denuncia por traición a la patria que se ve hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales.